5 datos oscuros de la Biblia, por la sombra misteriosa. Hoy vamos a explorar una historia que ha permanecido oculta durante siglos. Una historia que desafía todo lo que creíamos saber sobre la traición más infame de la humanidad. Olviden lo que les contaron en la catequesis. Olviden las representaciones de Judas Iscariot como el villano definitivo. Lo que van a escuchar esta noche podría helarles la sangre y hacerles cuestionar la naturaleza misma del bien y del mal, de la fe y del sacrificio. Acompáñenme a las profundidades de un texto prohibido, un evangelio que la Iglesia intentó borrar de la historia, el evangelio de Judas. Prepárense para descubrir la aterradora verdad de por qué Judas no traicionó a Jesús, sino que cumplió su más sagrada y terrible orden. La mayoría de nosotros conoce la historia. 30 piezas de plata, un beso en un jardín oscuro, la entrega de Jesús a los soldados romanos, un acto que sellaría su destino en la cruz. Durante casi 2000 años, el nombre de Judas ha sido sinónimo de traición. Se ha convertido en el arquetipo del amigo desleal, del hombre que vendió a su maestro por un puñado de monedas. Su nombre es una maldición. Pero ¿y si esta versión de la historia fuera solo una parte de la verdad? ¿Y si fuera una verdad simplificada, diseñada para ser entendida por las masas, ocultando una realidad mucho más compleja y perturbadora? En la década de 1970, en las arenas de Egipto, cerca de la localidad de Elminia, un grupo de campesinos hizo un descubrimiento que cambiaría la historia. Encontraron un antiguo códice de papiro, escrito en copto. Después de pasar por un tortuoso viaje a través del mercado negro de antigüedades, deteriorándose en cajas de seguridad y congeladores, el texto finalmente llegó a manos de expertos en el año 2001. Lo que revelaron sus páginas fue asombroso. Era un texto perdido que se creía destruido para siempre, el Evangelio de Judas. Este no es un evangelio como los que conocemos. No narra milagros ni parábolas para las multitudes. Es un texto íntimo, una serie de conversaciones privadas entre Jesús y su discípulo más cercano, Judas. Y lo que Jesús le revela a Judas es un conocimiento secreto, una gnosis reservada solo para él, porque solo él era capaz de comprenderla. El texto comienza de una manera inquietante. Jesús se encuentra con sus discípulos y se ríe de ellos. Ellos le preguntan por qué se ríe, y él responde: no me río de ustedes, sino porque su Dios es débil. Los discípulos se ofenden, pero no entienden. Solo uno de ellos se atreve a ponerse de pie. Solo uno de ellos se atreve a mirar a Jesús a los ojos y decir: Maestro, sé quién eres y de dónde vienes. Vienes del reino inmortal de Barbelo. Aquel discípulo era Judas. A partir de ese momento, la dinámica cambia. Jesús sabe que ha encontrado al único capaz de entender su verdadera misión. Lo llama aparte, lejos de los oídos de los otros 11, que permanecen en la ignorancia. Y es en esa conversación secreta donde se revela el verdadero plan, un plan que hiela la sangre. Jesús le dice a Judas: tú los superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Imaginen la escena, la oscuridad del desierto, el silencio solo roto por el viento, y la voz del maestro, confiando su más terrible secreto. Judas, probablemente confundido y asustado, debe haber preguntado: ¿cómo podría superar a los demás? Y la respuesta de Jesús es la clave de todo este misterio: tú me entregarás. Piensen en el peso de esas palabras. No es una profecía de traición, es una orden directa. Jesús no está prediciendo que Judas lo venderá, le está pidiendo que lo haga. Le está asignando la tarea más difícil y dolorosa de todas. El Evangelio de Judas nos presenta una cosmología gnóstica. En esta visión, el mundo material, nuestro mundo, es una prisión. Fue creado por un Dios menor, un demiurgo imperfecto, no por el verdadero Dios trascendente. Nuestros espíritus, chispas de luz divina, están atrapados en cuerpos de carne, en esta cárcel material. La misión de Jesús, según este evangelio, no era morir por nuestros pecados en el sentido tradicional. Era liberarse de su cuerpo físico, del hombre que lo reviste, para que su verdadero espíritu divino pudiera regresar al reino inmortal del que provenía. Y para lograrlo, necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien lo suficientemente fuerte, lo suficientemente leal, para cometer el acto que todos los demás verían como la máxima traición. Judas comprendió el sacrificio, lloró, según el texto, sabía el precio que tendría que pagar. Le dijo a Jesús: seré maldito por generaciones. Y Jesús
confirmó. Le dijo que sería odiado, despreciado, pero que al final recibiría su propia estrella y reinaría sobre ella. Sería separado de los demás discípulos, pero alcanzaría una gloria superior. Judas no actuó por codicia. Las 30 piezas de plata, que en los evangelios canónicos son el motivo de su traición, aquí se convierten en un detalle casi irrelevante, una cortina de humo para ocultar la verdadera naturaleza de su pacto con Jesús. Pero su acto no fue una traición, sino el acto supremo de obediencia y amor. Fue el único que entendió que para que el espíritu de Jesús fuera libre, su cuerpo tenía que ser destruido. La cruz no fue una tragedia inesperada, fue una operación necesaria, un escape planeado, y Judas fue el cirujano. Esta idea es profundamente perturbadora. Nos obliga a mirar el horror no en el acto de la traición, sino en la necesidad de ella. El verdadero terror no es que un amigo traicionara a su maestro. El verdadero terror es que Dios, o la divinidad, necesitara un traidor para cumplir su plan. Que el camino hacia la salvación, hacia la liberación, requiriera que un hombre aceptara ser el villano de la historia para siempre. Que la luz necesitara de la oscuridad más profunda para poder brillar. Piensen en Judas, caminando hacia los sumos sacerdotes. Cada paso debe haber sido una agonía. No era la avaricia lo que lo impulsaba, sino el peso de una orden divina. Cuando les dijo, aquel a quien yo besé, sus palabras no eran las de un traidor, sino las de un ejecutor. El beso, ese símbolo universal de afecto, se convirtió en el instrumento de una misión cósmica, un acto de amor retorcido en una señal de muerte. ¿Se imaginan la soledad de Judas en ese momento, rodeado de gente, pero completamente solo con su terrible conocimiento, sabiendo que estaba cumpliendo la voluntad de su maestro, pero que a los ojos del mundo y de sus propios amigos se estaba convirtiendo en un monstruo? Y después, el silencio. Los evangelios canónicos nos cuentan que Judas, consumido por la culpa, se ahorcó, pero el evangelio de Judas termina abruptamente después de la entrega. Simplemente nos dice que Judas recibió el dinero y lo entregó. No sabemos qué fue de él según esta versión. Quizás, como le prometió Jesús, su espíritu ascendió a su propia estrella, a un lugar de honor más allá de nuestra comprensión. O quizás su destino fue aún más oscuro. La ausencia de un final solo aumenta el misterio y el horror. Nos deja solos con la pregunta: ¿qué le sucede al alma que acepta llevar la carga más pesada de la humanidad? Esta narrativa alternativa nos enfrenta a una verdad incómoda. Preferimos las historias sencillas, con héroes claros y villanos definidos. Nos da seguridad pensar que el mal es algo externo, algo que podemos señalar y condenar. Judas el traidor es una figura conveniente, pero el Judas del Evangelio gnóstico es aterrador, porque nos muestra que la línea entre el sacrificio y la traición, entre el santo y el pecador, puede ser increíblemente delgada, casi inexistente. Nos muestra que a veces el acto más devoto puede tener la apariencia del crimen más atroz. Lo que hace que esta historia sea verdaderamente material de pesadillas no es solo el texto antiguo, es la implicación de que la historia que conocemos puede ser una construcción, una narrativa simplificada para mantener el orden. ¿Cuántas otras verdades han sido enterradas, quemadas, declaradas herejía? ¿Qué otros pactos oscuros se han hecho en nombre de un posible bien general? El Evangelio de Judas nos abre una puerta a un universo donde las reglas morales son ambiguas, donde Dios puede pedir lo impensable y donde el amor puede exigir el sacrificio no solo de la vida, sino del propio nombre, de la propia reputación por toda la eternidad. Imaginen por un último momento a Judas, no como el hombre avaro de las pinturas renacentistas, sino como un iniciado, un alma atormentada por un conocimiento prohibido. Un hombre que amaba tanto a su maestro que estuvo dispuesto a convertirse en la encarnación del mal para liberarlo. Su historia no es una de traición, sino una tragedia cósmica. La historia del soldado más leal, a quien se le ordenó disparar contra su propio general, por el bien de la victoria final. Y mientras el mundo celebraba la resurrección, la victoria sobre la muerte, nadie lloró por el hombre que hizo posible esa victoria. Nadie recordó al discípulo que descendió al infierno de la infamia para que su maestro pudiera ascender a los cielos. La próxima vez que escuchen el nombre de Judas, quizás no sientan solo desprecio. Quizás, solo quizás, sientan un escalofrío. El escalofrío de entender que el más grande acto de fe puede ser indistinguible del peor de los pecados. Y esa, amigos de la sombra misteriosa, es una verdad mucho más aterradora que cualquier historia de fantasmas.
fantasmas, ni de casas embrujadas. Hoy, nos adentraremos en un terror mucho más antiguo, uno que se esconde en las páginas del libro más leído de la historia. Un terror tan profundo que ha sido silenciado durante milenios. Hoy hablaremos del nombre que no debe ser pronunciado. Imaginen una palabra, no una palabra cualquiera, sino la palabra. Una que, al ser dicha, pudiera otorgar un poder inimaginable. El poder de crear universos, de doblegar la realidad a tu antojo, pero con una advertencia aterradora en si la pronuncias mal. Si tu entonación falla por un solo instante, la muerte es instantánea y absoluta. Esta no es la trama de una novela de fantasía. Es una creencia que se remonta a los albores de la tradición hebrea, centrada en el nombre verdadero de Dios en el Tetragramatón, representado por las 4 letras Yud He Vav y E I H W en las escrituras. Este nombre aparece miles de veces, pero su pronunciación exacta se perdió deliberadamente en la historia. Se nos dio la palabra, pero se nos negó la llave para usarla. Piensen en esto, ¿por qué ocultar algo tan fundamental? La respuesta, según las antiguas tradiciones, es puro y absoluto terror. No un temor reverencial, sino un miedo visceral a las consecuencias. Se creía que quien lograra articular el nombre completo, no solo hablaría con Dios, sino que canalizaría una fracción de su poder en un poder absoluto. Pero el riesgo era demasiado grande. La tradición cuenta que solo a una persona se le permitía intentar esta hazaña, el sumo sacerdote de Israel, y solo podía hacerlo una vez al año, durante el Yom Kippur, el día de la expiación. No lo hacía en público, ni siquiera frente a otros sacerdotes. Entraba solo al lugar más sagrado de la tierra, el Santo de los Santos, el Sancta Sanctorum del Templo de Salomón, un lugar donde se decía que la presencia misma de Dios habitaba. Ahora imaginen la escena. La tensión es insoportable. El sumo sacerdote, preparado durante todo el año, se acerca al Arca de la Alianza. El aire es denso, cargado de una energía que ningún ser humano común podría soportar. Pero antes de entrar, sus ayudantes le ataban una cuerda a la cintura, una cuerda larga que se extendía fuera del velo, que separaba el Sancta Sanctorum del resto del templo. ¿Por qué una cuerda? La razón es escalofriante y revela la magnitud del miedo que sentían. Si el sumo sacerdote fallaba, si tartamudeaba, o si su corazón no era lo suficientemente puro al pronunciar el nombre, caería fulminado al instante. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevería a entrar a recuperar su cuerpo. La presencia divina que llenaba esa cámara era tan abrumadora que aniquilaría a cualquier persona no autorizada. La única forma de sacarlo sería arrastrándolo con la cuerda. Cada año la nación entera contenía la respiración, esperando saber si el sacerdote saldría vivo o si tendrían que tirar de esa soga macabra. Este no es solo un cuento para asustar a los niños. Este era un temor real, documentado, que moldeó rituales durante siglos. El hombre no era un mero identificador, era un arma de doble filo de proporciones cósmicas. Y con el tiempo, el miedo superó a la ambición. Se decidió que el riesgo era demasiado grande. El nombre dejó de pronunciarse por completo. En su lugar, se usaban sustitutos como Adonai, que significa mi señor, o Hashem, que simplemente significa el nombre. La prohibición se volvió tan estricta que, con la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, la línea de sumos sacerdotes se rompió. Con ellos, se perdió para siempre el conocimiento de la pronunciación correcta. El secreto murió con el último hombre que se atrevió a decirlo en voz alta. El nombre más poderoso del universo se convirtió en un susurro, luego en un silencio. Pero la historia no termina aquí. De hecho, se vuelve aún más oscura. Si la tradición rabínica nos habla del peligro, los textos místicos judíos, como los de la Cábala, nos revelan una verdad mucho más inquietante. Estos escritos sugieren que el nombre no es solo una palabra creativa, sino también una fuerza destructiva. No es un sonido pasivo, sino una vibración activa, una frecuencia capaz de desmantelar la estructura misma de la realidad. Según estos místicos, la creación del universo fue un acto lingüístico. Dios habló, y el mundo existió. Pero así como una palabra puede construir, otra puede demoler. El nombre completo, en su forma original, no solo contiene el poder para crear galaxias, sino también para borrarlas de la existencia. Es el interruptor de encendido y apagado del cosmos. Piénsenlo de esta manera. Si la realidad es una sinfonía, el nombre es la partitura completa. Nosotros solo escuchamos fragmentos,
notas sueltas, pero si alguien lograra tocar la sinfonía entera, podría reescribir la música, o, peor aún, detenerla por completo, sumiendo todo en un silencio eterno y absoluto. Por eso fue ocultado. Por eso fue fragmentado y repartido en textos sagrados, encriptado en códigos numéricos y gematría. No era para proteger a Dios de los hombres, sino para proteger a los hombres de sí mismos, para evitar que alguien, por ignorancia o por malicia, pulsara el botón de autodestrucción del universo. Y aquí es donde la historia da un giro hacia lo verdaderamente demoníaco. Existen tradiciones esotéricas que afirman que las fuerzas oscuras, los demonios y las entidades del abismo conocen el poder del nombre. De hecho, lo temen más que a cualquier otra cosa, más que a los ángeles, más que a los rituales de exorcismo, más que al fuego del infierno mismo. Porque mientras que el infierno es su dominio, el nombre es la aniquilación, es la tecla suprimir para su existencia. Se dice que los demonios pueden burlarse de los símbolos sagrados, pueden imitar a los santos y torcer las escrituras para sus propios fines, pero ante la vibración del nombre verdadero, no tienen defensa. Se desintegran, no son desterrados sino borrados, como un error de código en el programa de la realidad. Esto nos lleva a una pregunta aterradora. Si el nombre es tan poderoso, ¿por qué no se usa para limpiar el mundo del mal? La respuesta nos devuelve al principio en el riesgo. Para usarlo contra la oscuridad, un ser humano tendría que pronunciarlo perfectamente, y el más mínimo error no solo costaría la vida del invocador, sino que podría abrir una grieta en la realidad, una herida por la que podrían colarse horrores mucho peores que los que intentaba destruir. Sería como intentar apagar un incendio con una bomba nuclear. Algunas leyendas van más allá y sugieren que fragmentos del nombre han sido utilizados a lo largo de la historia. El Golem de Praga, una criatura de arcilla a la que se le dio vida, inscribiendo una palabra sagrada en su frente. Es quizás el ejemplo más famoso. La palabra Emet, que significa verdad, le daba vida, pero al borrar la primera letra, la palabra se convertía en Met, que significa muerte, y la criatura volvía al polvo. Un pequeño fragmento del poder del nombre, capaz de animar lo inanimado. Ahora imaginen lo que el nombre completo podría ser. Con el paso de los siglos, el miedo al nombre no ha disminuido, solo ha cambiado de forma. Hoy en día, puede que no tengamos sumos sacerdotes con cuerdas atadas a sus tobillos, pero la idea de una palabra prohibida, de un conocimiento demasiado peligroso para la humanidad, persiste en nuestro subconsciente colectivo. Está en las historias de hechizos impronunciables, en los nombres de dioses Lovecraftianos que enloquecen a quienes los escuchan, en la idea de que hay ciertas puertas que nunca, jamás, deben ser abiertas. Lo más escalofriante es pensar que el nombre no está perdido. Está oculto, a plena vista o en las miles de veces que aparece en la Biblia, esperando a que alguien, ya sea por una genialidad lingüística o por pura casualidad, tropiece con la pronunciación correcta. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Escucharíamos el coro de los ángeles o el sonido de la realidad desgarrándose? ¿Se abrirían las puertas del cielo o las del abismo? Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es el verdadero terror. La próxima vez que escuches un susurro en una iglesia vacía, o un cántico en un idioma que no entiendes, pregúntate, ¿qué palabras se están diciendo? ¿Qué poder se está invocando? Porque el silencio que rodea al nombre no es un silencio vacío, es un silencio cargado de advertencias, un silencio que grita, un silencio que nos protege, porque el nombre de Dios no fue ocultado para proteger su santidad, fue ocultado para protegernos a nosotros de su poder. Un poder que crea, sí, pero que también destruye. Un poder que, en las manos equivocadas o en la boca equivocada, podría ser el fin, no solo de una vida, ni de una nación, sino de todo. Gracias por acompañarnos en la sombra misteriosa. Duerman bien, si es que pueden. Y recuerden, hay cosas que es mejor no saber, y nombres que es mejor no pronunciar. Hoy desenterraremos un secreto tan antiguo y oscuro que la mayoría de las religiones modernas prefieren ignorarlo. Una historia sobre ángeles caídos, no por soberbia, sino por un deseo prohibido. Un pecado tan grave que, según textos antiguos, Dios nunca perdonó. Prepárense para conocer la verdadera historia de los vigilantes. Todos hemos escuchado sobre el gran diluvio. Nos contaron que Dios, decepcionado por la maldad de la humanidad, decidió purgar la tierra con agua, pero
¿Y si esa fuera solo la mitad de la historia? ¿Y si el verdadero motivo fuera algo mucho más siniestro? Una contaminación que no era humana en absoluto. En el libro del Génesis, justo antes del relato del arca de Noé, encontramos un pasaje breve, pero inquietante. Génesis 6 dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Los hijos de Dios, ¿quiénes eran? Por siglos, esta frase ha sido objeto de debate. Algunos teólogos modernos sugieren que eran simplemente descendientes de la línea justa de Set, que se mezclaron con los descendientes del impío Cainán. Una interpretación segura, cómoda y quizás deliberadamente simplista. Pero si viajamos más atrás en el tiempo, a las creencias de los primeros cristianos y a los textos que leían, descubrimos una explicación mucho más aterradora. Para entenderla, debemos abrir un libro prohibido, un texto que, aunque no está en la Biblia canónica, fue citado por los apóstoles y venerado en la antigüedad: el libro de Enoc. Este antiguo manuscrito nos cuenta una historia que no se atreven a predicar desde el púlpito. Nos dice que los hijos de Dios no eran hombres, sino ángeles, un grupo de seres celestiales conocidos como los vigilantes. Su misión original era simple en observar a la humanidad desde los cielos, guiarla sutilmente, ser testigos del plan divino. Pero la observación se convirtió en obsesión. Desde las alturas, vieron a las hijas de los hombres, vieron su belleza, su fragilidad, su pasión, y un deseo prohibido, una lujuria antinatural, comenzó a arder en sus corazones inmortales. Su líder, un ángel llamado Semhasha, convocó a 200 de sus hermanos en la cima del monte Hermón. Allí les reveló su terrible plan: descender a la tierra, romper su juramento sagrado y tomar esposas humanas. Sabían que era una transgresión terrible, un acto que contaminaría la creación misma. Así que hicieron un pacto, jurando bajo una maldición conjunta que todos llevarían la culpa de ese gran pecado. Y así, descendieron. Imaginen la escena: seres de luz, de poder inmenso, abandonando su puesto en los cielos, no en un acto de rebelión como Lucifer, sino impulsados por una pasión carnal, caminaron entre los mortales. Y las mujeres humanas, deslumbradas por su belleza sobrenatural, no pudieron resistirse. Los vigilantes tomaron para sí a las mujeres que desearon, y de esta unión impía nació una nueva raza. Génesis los llama los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero Enoc les da otro nombre, uno que infunde terror a los Nefelim. No eran simples hombres altos, eran gigantes, gigantes con una fuerza descomunal y un apetito insaciable. El libro de Enoc describe cómo, después de devorar todos los recursos de la humanidad, los alimentos, el ganado, todo, comenzaron a devorar a los propios hombres. El mundo se sumió en el caos y la violencia. Los Nefelim, hijos de ángeles y humanos, eran una aberración, una plaga que consumía la tierra. Pero el pecado de los vigilantes no se detuvo en la procreación. Para asegurar el favor de sus esposas mortales y consolidar su poder en la tierra, les enseñaron conocimientos prohibidos, secretos que la humanidad no estaba preparada para recibir. Azezol, uno de los líderes, enseñó a los hombres a forjar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Les enseñó el arte de la guerra. Enseñó a las mujeres el uso de cosméticos, la joyería y el engaño de la vanidad. Otros ángeles enseñaron la hechicería, los encantamientos, el corte de raíces, la astrología, los rituales de sangre y las artes de la magia oscura. En esencia, los vigilantes corrompieron a la humanidad desde sus cimientos. La violencia, la brujería, la vanidad, todo fue un regalo envenenado de estos seres celestiales caídos. La tierra, que Dios había creado como un paraíso, se convirtió en un infierno de sangre y corrupción. El clamor de los oprimidos, de los devorados, de los asesinados, subió hasta los cielos. Y aquí es donde reside el secreto más aterrador del diluvio. No fue solo un castigo para la maldad humana, fue una medida desesperada, una cirugía cósmica para extirpar un cáncer que amenazaba con destruir toda la creación. La sangre humana se había mezclado con la esencia angélica, creando una raza híbrida que no tenía lugar en el plan de Dios. La corrupción era tan profunda que la única solución era un reinicio total. El diluvio no fue solo para ahogar a los hombres pecadores, fue para exterminar a los Nefelim, para limpiar la tierra de su presencia monstruosa
y borrar la mancha de su existencia. ¿Y qué pasó con los vigilantes, los padres de esta abominación? Aquí la historia se vuelve aún más sombría. Mientras que la humanidad recibió una segunda oportunidad a través de Noé y su familia, los ángeles caídos no tuvieron tal gracia. El libro de Enoc relata que Dios envió a sus arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, para ejecutar su sentencia. A Semyaza y sus seguidores los ataron de pies y manos y los arrojaron a un abismo de oscuridad total en las profundidades de la tierra. Allí permanecerán encadenados en prisiones eternas, esperando el día del juicio final. Aná, diferencia de otros ángeles caídos, su pecado no fue de orgullo, sino de carné, una traición a su propia naturaleza, y por ello, según Enoc, no hay perdón para ellos. Su castigo es eterno y absoluto. A Azezol, el que enseñó la guerra, le esperaba un destino aún más terrible. El arcángel Rafael lo ató y lo arrojó a un desierto llamado Dudael, cubriéndolo con rocas afiladas y dejándolo en la oscuridad total hasta el día del juicio, cuando será lanzado al fuego. Piensen en esto por un momento. La historia que nos cuentan es que Lucifer se rebeló y fue expulsado, pero aquí tenemos a otro grupo de ángeles, cuyo pecado fue tan horrendo, que fueron encarcelados en la oscuridad perpetua, sin posibilidad de redención, una corrupción que no podía ser perdonada. Pero la historia no termina ahí. ¿Qué pasó con los espíritus de los Nephilim después de que sus cuerpos gigantes fueran destruidos por el diluvio? Aquí es donde el terror se filtra en nuestro propio mundo. Según algunas interpretaciones del libro de Enoc, al ser una mezcla antinatural de espíritu celestial y carne mortal, sus almas no podían ascender al cielo ni descender al infierno. Quedaron atrapados en la tierra, espíritus errantes, incorpóreos, atormentados por un hambre perpetua y un anhelo por un cuerpo físico que ya no poseen. Estos espíritus malignos, los fantasmas de los gigantes muertos, serían lo que hoy conocemos como demonios, entidades que vagan por el mundo buscando afligir, atormentar y sobre todo, poseer a los humanos, tratando de revivir la existencia física que perdieron. Cada historia de posesión, cada relato de una entidad maligna que se aferra a un ser vivo, podría ser el eco de este antiguo pecado, el espíritu de un Nefelim tratando de volver a caminar sobre la tierra. Esta perspectiva cambia todo lo que creíamos saber sobre el mal. No se trata solo de una rebelión celestial lejana, es una herencia maldita que quedó atrapada en nuestro plano de existencia, una plaga de espíritus hambrientos que son el resultado directo de la lujuria de los ángeles. Esta historia, oculta en textos apócrifos, nos obliga a mirar el mundo con otros ojos, nos hace cuestionar la verdadera naturaleza del mal que nos rodea, nos hace pensar que quizás la línea que separa nuestro mundo del abismo es mucho más delgada de lo que imaginamos. Los vigilantes fueron encarcelados por Osu Lagado. Sus hijos sin cuerpo podrían estar todavía entre nosotros. La próxima vez que sientan un escalofrío inexplicable en una habitación vacía, o escuchen un susurro en la oscuridad cuando están solos, pregúntense, ¿es solo el viento? ¿O es el eco hambriento de un pecado que ni siquiera Dios pudo perdonar? Un eco que lleva vagando por la tierra desde antes del diluvio, buscando un cuerpo que habitar. No todos los ángeles cayeron por orgullo, algunos cayeron por deseo, y su caída nos dejó una sombra perpetua con la que todavía convivimos hoy. Una sombra que acecha, que espera, que tiene hambre, la sombra de los Nefilim. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo prohibido, en la sombra misteriosa. Si te atreves a conocer más secretos ocultos, suscríbete y activa las notificaciones. Pero ten cuidado, hay verdades que, una vez conocidas, nunca te abandonan. Hoy no vamos a explorar leyendas urbanas ni fantasmas en el ático. Hoy vamos a descender a un abismo mucho más oscuro, uno que se encuentra en las páginas de un libro que muchos consideran sagrado. Un libro que contiene instrucciones divinas, órdenes directas de un poder supremo. Pero algunas de estas órdenes no hablan de amor ni de paz. Hablan de exterminio, de la erradicación total, sin dejar sobrevivientes. Acompáñenme a desentrañar uno de los secretos más perturbadores de la historia. Uno que nos obliga a preguntarnos, ¿qué ocurre cuando la fuente de toda moralidad ordena lo que consideramos el mal supremo? La noche antes de la batalla, el campamento estaba en un silencio sepulcral. Imaginen la escena, miles de hombres guerreros listos para el combate, pero el aire no está cargado de miedo, no como lo entendemos. Hay una tensión
diferente, más profunda. Es el peso de la obediencia absoluta. Saben lo que deben hacer al amanecer, porque la orden no ha venido de un general, ni siquiera de su rey. Ha venido directamente de Dios, al profeta Samuel, un hombre cuya voz era considerada el eco de la voluntad divina. Se presentó ante el rey Saúl. Sus palabras fueron claras, directas, sin espacio para la interpretación. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: ve pues y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres y mujeres, niños, mata a todos. Piénsenlo por un momento. No era una orden de conquista, no era una orden para tomar prisioneros o esclavos, no era una estrategia militar para debilitar al enemigo, era una orden de aniquilación total. Cada ser vivo dentro de esa ciudad debía ser eliminado: hombres, mujeres, niños e incluso los bebés que aún lactaban de sus madres. Y no solo los humanos, también los animales. Todo rastro de su existencia debía ser borrado de la faz de la tierra. La orden no era simbólica, era brutalmente literal. Este no fue un caso aislado. En el libro de Deuteronomio se establece una ley de guerra muy específica para las ciudades que habitaban la tierra prometida. Dice así: pero de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones. Una vez más, la instrucción es explícita: no dejarás a nadie con vida. No se permitía la integración, no se permitía la compasión. La única opción era el exterminio. En el libro de Josué vemos esta ley puesta en práctica con una frialdad aterradora. La conquista de Jericó es el ejemplo más famoso. La ciudad fue destruida por completo, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había: hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. Solo una familia fue perdonada, la de Rahab, la mujer que ayudó a los espías israelitas. Todos los demás perecieron, y Jericó es solo el principio. Ciudad tras ciudad, la historia se repite. Hay Maquedá, Lifná, Laquis, Eglón, Hebrón, Debir. La lista es larga, y el resultado siempre el mismo: no dejó nada. Todo lo que tenía vida lo destruyó, como el Señor Dios de Israel había mandado. Ahora volvamos con el rey Saúl. Él marchó contra Amalek con su ejército. Cumplió la orden, casi ganó la batalla, y sus hombres exterminaron una gran parte de la población y sus animales. Pero Saúl, quizás en un momento de vanidad o de una extraña y selectiva piedad, decidió perdonar a una persona, a Agag, el rey de los amalecitas. No solo eso, también perdonó lo mejor del ganado, las ovejas y las vacas más gordas. Su justificación fue que los animales serían para ofrecerlos en sacrificio a Dios, una ofrenda de gratitud por la victoria. Parecía una decisión razonable, ¿verdad? ¿Qué mal podría haber en perdonar a un solo rey y en querer honrar a Dios con un sacrificio? Pero para el profeta Samuel y para el Dios que lo enviaba, esa pequeña desobediencia fue una traición monumental. La ira de Dios fue inmediata y terrible. Cuando Samuel se encontró de nuevo con Saúl, el rey intentó justificar sus acciones. He cumplido el mandamiento del Señor, dijo, pero el balido de las ovejas y el mugido de las vacas que se escuchaban en el campamento lo delataban. La respuesta de Samuel es una de las frases más escalofriantes y reveladoras de todo el Antiguo Testamento. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Y luego, la sentencia: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. En ese instante, Saúl fue rechazado como rey. Su pequeño acto de misericordia selectiva, su intento de interpretar la voluntad divina, fue visto como una rebelión tan grave como la brujería. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más macabro. El asunto no había terminado. La orden de Dios aún no se había cumplido en su totalidad. Agag, el rey enemigo, seguía vivo. Samuel ordenó que se lo trajeran. Agag se acercó a él quizás con una falsa confianza, pensando que ya había pasado lo peor. Dijo: tan ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Estaba equivocado. Lo que sucedió a continuación no fue una ejecución rápida y limpia. El texto bíblico dice que Samuel, el profeta, el hombre de Dios, tomó una espada y cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgal. No fue un soldado
no fue un verdugo, fue el propio profeta quien ejecutó la sentencia final de una manera brutal delante del altar. Quería asegurarse de que la voluntad de Dios se cumpliera hasta la última y sangrienta letra. Detengámonos aquí, es fácil sentir repulsión. Es fácil juzgar a estas figuras antiguas como monstruos bárbaros, pero eso sería perder de vista el verdadero horror de la historia. El secreto oscuro aquí no es la violencia en sí misma. La historia de la humanidad está llena de violencia y masacres. El verdadero abismo que se abre ante nosotros es en este contexto, para los protagonistas de esta historia. Estos actos no fueron considerados pecado, no fueron un error, no fueron un exceso, fueron un acto de piedad, un acto de obediencia a Dios. El mismo Dios que en el monte Sinaí grabó en piedra el mandamiento, no matarás, es el que aquí ordena matar, sin piedad, sin excepción. ¿Cómo reconciliamos esto? La explicación que se ofrece en los textos es que estas naciones habían alcanzado un punto de maldad y corrupción tan extremo que eran como un cáncer, un tumor maligno que debía ser extirpado de raíz antes de que infectara todo el cuerpo. Su idolatría, sus sacrificios humanos, su depravación, eran una amenaza espiritual tan grande que la única solución era la erradicación completa. No se trataba de una limpieza étnica, según la narrativa, se trataba de una cirugía divina en una purga. Dios no estaba ordenando la muerte por odio a un pueblo, sino por odio al mal que ese pueblo encarnaba. El objetivo era proteger a su pueblo elegido de la contaminación espiritual. Por eso no se podían tomar prisioneros, ni integrar a esas poblaciones. La influencia de sus costumbres se consideraba una enfermedad mortal para la fe. Esta idea es profundamente inquietante. Nos obliga a confrontar la naturaleza de un poder absoluto, un ser que está por encima de la moralidad humana, porque Él es la fuente de la moralidad. Lo que Él define como bueno, es bueno. Lo que Él define como malo, es malo. Y si en un momento dado, Él define que el exterminio de un pueblo es un acto de justicia, entonces, dentro de ese sistema de creencias, lo es. La violencia se convierte en una herramienta sagrada. La masacre se convierte en un acto de purificación. Y la compasión, el sentimiento que consideramos una de las virtudes más elevadas, se convierte en un pecado de rebelión. La desobediencia de Saúl no fue perdonar a un hombre, fue poner su propio juicio, su propia idea de lo que era correcto, por encima de la orden explícita de Dios. El mensaje es aterrador. La obediencia vale más que la misericordia. Y mientras pensamos en esto, en la oscuridad de nuestra habitación, con las luces apagadas, no podemos evitar que una pregunta se arrastre por nuestra mente como una serpiente fría. La historia nos cuenta que estos actos ocurrieron en un pasado lejano, en un contexto específico, pero la naturaleza de ese Dios, según sus seguidores, no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo, el absoluto, soberano. Y si Él consideró necesario en el pasado ordenar la aniquilación total para erradicar un mal, ¿qué nos asegura que no podría considerarlo necesario de nuevo? Si un mal, una ideología, una forma de vida, se volviera tan corrupta, tan peligrosa a sus ojos, ¿podría la orden repetirse? ¿Podría una voz considerada divina susurrar de nuevo en el oído de sus fieles a no perdones a nadie? Destruye todo lo que tienen, hombres, mujeres y niños. El silencio de la noche ya no parece tan pacífico. Cada sombra parece esconder la posibilidad de una obediencia terrible, de una fe que no cuestiona, que simplemente cumple. El verdadero terror no es el monstruo que se esconde debajo de la cama. Es la idea de que la brújula moral que guía nuestro mundo podría, bajo las circunstancias adecuadas, ser invertida por completo por un poder al que no podemos comprender ni cuestionar. El horror es darte cuenta de que la línea entre el bien y el mal puede no ser tan clara como creíamos, y que a veces, en nombre de la más alta santidad, se pueden cometer los actos más oscuros. Gracias por acompañarme en esta historia. Duerman bien. Hoy no vamos a contar una historia de ficción, ni una leyenda urbana. Hoy viajaremos a un lugar real, un lugar que aún existe en los mapas, pero cuya historia es tan oscura que ha dado nombre al propio infierno. Un lugar al sur de Jerusalén que la gente, incluso hoy, evita al caer la noche. Este es el Valle de Jainem, la cuna de la Gehenna. Imaginen un valle bañado por el sol de Judea. A simple vista, podría parecer un lugar como cualquier otro, pero en sus entrañas, la tierra guarda secretos manchados de sangre y ceniza.
Este no era un lugar de oración, sino de sacrificio, un lugar donde la fe se retorcía en una pesadilla inimaginable. Hace siglos, este valle resonaba con un sonido que helaría la sangre de cualquiera. No eran cánticos ni plegarias, eran enormes tambores. Tambores que golpeaban con una furia desesperada, tratando de ahogar los gritos más desgarradores que un ser humano puede emitir, los de un niño en sus últimos momentos de agonía. Aquí, en el valle de Hainam, se erigía un ídolo de bronce, una deidad pagana llamada Moloch. Su figura era imponente, con los brazos extendidos, no para refugiar, sino para recibir una ofrenda terrible. Los padres, consumidos por una devoción ciega y aterradora, traían a sus propios hijos. El ritual era macabro. Se encendía un fuego inmenso en el interior de la estatua de Mola, calentando sus brazos de bronce hasta que brillaban al rojo vivo, como las fauces de una bestia metálica. Y entonces ocurría lo impensable. Los padres colocaban a sus hijos, a sus pequeños, sobre esos brazos ardientes. La carne crujía, el olor a quemado se mezclaba con el incienso de la ceremonia. Y mientras los niños gritaban, los tambores redoblaban con más fuerza, una percusión frenética diseñada para que nadie, ni siquiera los propios padres, escucharan el eco de su propio acto monstruoso. Era un pacto de silencio forzado, un intento de ahogar la conciencia junto con los llantos. ¿Qué clase de Dios exigiría tal cosa? ¿Y qué clase de fe llevaría a un padre a cometerla? La Biblia, en el libro de Jeremías capítulo 7, describe este horror con una claridad escalofriante. Dios, a través del profeta, no solo condena estos actos, sino que maldice el lugar mismo donde ocurren, una maldición que resonaría a través de los siglos. La voz de la profecía era un trueno en medio de la locura. Jeremías, con el peso de la palabra divina, se plantó ante el pueblo y declaró el fin de Hinnom como lugar sagrado. Este lugar ya no se llamará Tofat, ni Valle de Ben Hinnom, proclamó, sino Valle de la Matanza. El nombre mismo se convirtió en un estigma, una cicatriz en la geografía de la Tierra Santa. Pero la maldición no terminaba ahí. La promesa divina fue aún más sombría. Dios prometió que en ese valle no habría más entierros dignos, no habría lápidas, ni luto, ni descanso, solo cadáveres, cuerpos arrojados sin ceremonia, abandonados a la intemperie, presas de las bestias y de la putrefacción. El lugar que había sido testigo del sacrificio de inocentes se convertiría en una fosa común a cielo abierto, un recordatorio perpetuo de la depravación humana. Y la profecía se cumplió. Siglos de historia transformaron el valle de Hainem. El rey Josías, en un intento de purificar la tierra de la idolatría, profanó el valle de manera sistemática, como se relata en el segundo libro de Reyes. Lo convirtió en el vertedero de Jerusalén. Todo lo impuro, todo lo indeseable, terminaba allí. Basura, desechos, los cuerpos de animales y, según algunas tradiciones, los cadáveres de los criminales más viles, aquellos a quienes se les negaba un entierro honorable, para evitar que las enfermedades se propagaran y para consumir la montaña de desperdicios. Se mantenía un fuego constante, un fuego que nunca se apagaba. Día y noche, las llamas danzaban sobre la inmundicia, liberando una columna de humo negro y pestilente que se cernía sobre el valle como un sudario. El hedor era insoportable, una mezcla de podredumbre y carne quemada que impregnaba el aire. Y donde el fuego no llegaba, la vida encontraba una forma retorcida de prosperar. Aparecieron gusanos, millones de ellos, pululando entre los restos, en un festín interminable, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Esta descripción no es una hipérbole poética, era la cruda realidad del valle de Hainem, un lugar de fuego perpetuo y corrupción incesante, un infierno en la tierra. El nombre Hainem se transformó. En arameo, la lengua que hablaba la gente común en tiempos de Jesús, el valle era conocido como Gehinnom, y de ahí al griego del Nuevo Testamento Gehenna. Cuando Jesús quería advertir a sus seguidores sobre el destino más terrible imaginable, no tuvo que inventar un concepto abstracto, no tuvo que hablar de un infierno etéreo en las nubes o bajo tierra, simplemente señaló hacia el valle, que todos conocían y temían. En el Sermón del Monte, registrado en el Evangelio de Mateo capítulo 5, Jesús utiliza la palabra Gehenna no como una metáfora suave, sino como una advertencia brutal y visceral. Cuando hablaba de que era mejor arrancarse un ojo o cortarse una mano
antes que todo el cuerpo fuera arrojado a la Gehenna. Sus oyentes no pensaban en un lugar mitológico, pensaban en el basurero humeante al sur de la ciudad, pensaban en el fuego que nunca se apagaba, en los gusanos que nunca morían, en los cuerpos de criminales pudriéndose sin sepultura. La imagen era inmediata, tangible y absolutamente aterradora. El infierno bíblico, el concepto que ha aterrorizado a generaciones, no nació de la imaginación de teólogos en un claustro silencioso. Nació en un lugar real, un barranco empapado en la sangre de niños y cubierto por las cenizas de la basura de una ciudad. Era la materialización del juicio, la corrupción y el castigo. Jesús tomó el peor lugar que sus oyentes podían concebir y dijo: haré el juicio final. Es peor que esto. La Gehenna no era solo un lugar de sufrimiento físico, sino de exclusión total. Ser arrojado allí significaba ser cortado de la comunidad, de la memoria de Dios. Era la aniquilación del ser, el olvido definitivo, un destino mucho más aterrador que la simple muerte. Así que, la próxima vez que escuchen la palabra infierno, recuerden su origen. No es un mito celestial, es una cicatriz en la tierra. Una historia que comenzó con el llanto de niños en brazos de bronce y terminó en un vertedero de fuego eterno. El tiempo ha pasado. El Imperio Romano conquistó Judea, el segundo templo fue destruido y la historia siguió su curso implacable. Pero el valle permanece. Hoy en día, el Valle de Jainem es un parque. Hay senderos, árboles y césped. A primera vista, la cicatriz parece haber sanado. Durante el día se pueden ver familias paseando, muchos turistas tomando fotos. Parece un lugar de paz, pero cuando el sol comienza a descender detrás de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén, una quietud diferente se asienta sobre el valle. Una calma pesada, cargada de memoria. Las sombras se alargan y parecen tomar formas extrañas entre los olivos centenarios. Los guías turísticos apresuran a sus grupos para salir antes del anochecer. Los locales, aquellos que conocen las historias, desvían su camino porque saben que bajo el césped verde y los senderos pavimentados yace una tierra que ha bebido más sangre y ha consumido más desesperación que cualquier campo de batalla. La memoria del lugar es poderosa. Hay quienes afirman que en el silencio de la noche, si escuchas con atención, todavía puedes oír ecos débiles, no de susurros, sino de algo mucho más perturbador. Un susurro en el viento, un lamento que parece surgir de la propia tierra. Los relatos de fenómenos extraños no son raros. Personas que caminan solas por el valle al atardecer han reportado sentir un frío súbito e inexplicable, incluso en las noches más cálidas de verano. Otros hablan de una sensación abrumadora de tristeza y angustia, una opresión en el pecho que les obliga a huir. Se han reportado sombras que se mueven por el rabillo del ojo, figuras fugaces que desaparecen cuando se las mira directamente. ¿Son solo sugestiones, el poder de una historia macabra sobre la mente humana? ¿O es algo más? ¿Puede un lugar quedar tan impregnado de sufrimiento que retenga una especie de eco psíquico, una energía residual de los horrores que presenció? El valle fue escenario de la peor traición, la de padres sacrificando a sus hijos, un acto tan antinatural que quizás rompió algo más que corazones. Quizás rasgó el velo entre nuestro mundo y en otro, piénsenlo. Así un lugar puede estar embrujado. Si el dolor extremo puede dejar una marca, ¿qué lugar en la tierra estaría más cargado que el Valle de Jainem? El lugar cuyo nombre se convirtió en sinónimo del infierno mismo. Así que ahora, la próxima vez que miren un mapa de Jerusalén, busquen ese pequeño barranco al sur en Tesiu. Y recuerden que no es solo un parque. Es un cementerio sin tumbas, un altar profanado, un basurero sagrado. Es el lugar donde la humanidad tocó fondo y donde nació el concepto del infierno. Y aún hoy, mientras las luces de la ciudad moderna brillan a su alrededor, el Valle de Jainem guarda sus secretos en la oscuridad. Nadie, absolutamente nadie que conozca su historia, se atreve a caminar por él cuando cae la noche. Porque en la quietud, cuando el mundo duerme, la tierra recuerda y a veces susurra. Gracias por acompañarnos en La Sombra Misteriosa. Suscríbete para más viajes a los rincones oscuros de nuestra historia. Hasta la próxima. No olvides seguir a La Sombra Misteriosa para más videos.